Muy buenas noches para todas. Quiero darles la súper cordial bienvenida a todas las personas que están aquí conectadas con ganas de capacitarse, con ganas de aprender más sobre este tema tan especial que es todo el tema de psicopatías y tema narcisismo, que es un tema que está ya ahorita súper difundido y que ahorita, bueno, les tengo una súper invitada de México, de la Fundación ICHE, Claudia Figueroa, que nos va a acompañar hoy y nos va a compartir todo su conocimiento, bueno, todo lo que podamos dentro del límite de este tiempo. Súper honrada de tenerte aquí, Claudia. Bienvenida. Muchas gracias por aceptar mi invitación y te agradezco un montón. Quiero que te presentes porque Claudia tiene un montón de títulos, de experiencia. Quiero que se haga una presentación y le doy la palabra completa. Muchas gracias, Claudia, por aceptar mi invitación. Al contrario a ti, Clau, y gracias a todos por estar, porque como dice Claudia, esto es la idea de crear una comunidad, no todo es dinero, en efecto, y, y claro, la verdad es que pues todos estamos expuestos a diferentes situaciones adversas en nuestra vida, ¿no? Entonces, en mi caso, a pesar de que un poquito de mí es que yo me he dedicado toda mi vida, prácticamente 30 años, en el área de recursos humanos. Tengo experiencia en análisis de conducta, evidentemente pruebas psicométricas y todo esto, ¿no? Y tengo un diplomado en psicología, eh, tengo bueno, son algunas cosas, bueno, prácticamente, o sea, me he ido preparando psicología forense, todo lo que es psicopatía y narcisismo. Me uní con Ramiro para crear la ley y el proyecto de ley para lanzarlo para todos los países. Ha ido avanzando mejor en Argentina, pero bueno, el proyecto está planteado para todos los países, ¿no? Entonces, inclusive tengo un doctorado por mi trayectoria académica. Entonces, pues bueno, les platico un poquito de mí. En efecto, yo sin saberlo, después de divorciarme del papá de mi hija, me vinculé con un psicópata narcisista. A pesar de tener las herramientas que ya dominaba, pues está visto que no, el tema de la psicopatía y el narcisismo, pues lo pasas por encima, ¿no? Entonces, yo inclusive le había aplicado exámenes psicométricos y aún así, pues no te percatas de las cosas, ¿no? Entonces, al final decidí transformar este dolor en una misión de vida y que yo espero que nos ayude esta charla a transformar ese dolor en algo positivo para nuestra vida. Bueno, entender también que cómo funciona nuestro cerebro es importante para entender qué estamos pasando y qué han pasado nuestros hijos. Entonces, básicamente, nuestro cerebro, hay tres factores importantes que se activan cuando hay un trauma y un abuso. Y, por ejemplo, la amígdala es la que está encargada de guardar, prácticamente del tamaño de una nuez, ¿no? La amígdala es la encargada de gestionar nuestras emociones. Y la amígdala le manda la información al hipocampo. El hipocampo es el encargado de guardar nuestras memorias. Entonces, todo lo que sucede en nuestra vida se va archivando. Entonces, así como tenemos archivos en nuestras máquinas, también nosotros vamos generando archivos. Hay quien tiene memoria fotográfica, hay quien tiene memoria emocional, ¿no? Y cada quien vamos desarrollando diferente tipo de memoria. Entonces, y está el lóbulo frontal, que es la que procesa el pensamiento lógico. Entonces, estos tres factores son muy importantes cuando sucede el abuso. ¿Y qué pasa cuando hay un abuso? La amígdala y el hipocampo se disocian. Hay un bloqueo entre la información que le manda la amígdala al hipocampo. Entonces, ¿qué pasa? Como una manera ¿cómo se llama? De mecanismo de defensa, ocurre una disociación cognitiva.
Entonces, hubo alguien que también nos preguntó qué es la disociación cognitiva y cómo ocurre. La disociación cognitiva pasa cuando sufrimos un evento muy traumático. Puede ser, inclusive, puede ser no un abuso, puede ser un choque, puede ser un golpe muy fuerte, puede ser un accidente, pero la mente se protege para no sufrir. Entonces, ¿qué pasa? Que la memoria se queda archivada en nuestra mente, pero de manera inconsciente. No estamos siendo conscientes de lo que pasa. Y esas memorias vienen saliendo cuando se repiten eventos y se les llaman disparadores. Entonces, la amígdala también, en el caso de psicópatas y narcisistas y el hipocampo, se bloquea, pero en el caso de ellos está demostrado que sufren una disminución muy importante en cuanto al tamaño, como un cambio biológico. Entonces, claro, en el trauma, por supuesto que hay un cambio biológico y por eso hay cosas que nosotros no entendemos por qué pasan y no podemos entender por qué de alguna manera nos disociamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la disociación? Esto se traduce en miedo, ansiedad, angustia, ataques de pánico, insomnio, estrés, trastornos de alimentación. Entonces, no entendemos muchas veces por qué tenemos trastornos alimenticios, por qué no digerimos, por qué volvemos todo, por qué tenemos pérdida de memoria, ¿no? Entonces, todo esto pasa porque nuestra mente se está protegiendo de ese evento para, para salir adelante. Entonces, la mente no puede separarse del cuerpo, es uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto que está pasando en nuestra mente también se pasa a nuestro cuerpo. Y entonces ahí es cuando viene, por ejemplo, pues todas estas enfermedades que les comento, ¿no? Entre ellos está también la pérdida de memoria a corto plazo, rumiación, falta de concentración, comportamientos riesgosos como cortarse, manejar muy rápido, buscar el peligro constante, que es como una adicción a la adrenalina, porque nuestro cuerpo está hiperactivado. Entonces, esa adrenalina se vuelve también como una droga malsana en nuestro cuerpo. Abusos a sustancias, flashbacks, aislamiento, independencia extrema, que quiere decir no quiero pedir favores, no quiero pedir ayuda, porque cuando he pedido ayuda me la han negado, ¿no? Incertidumbre del futuro, incapacidad para verse en el futuro. ¿Qué tipo de violencias surgen en familias disfuncionales? Principalmente abusos psicológicos, maltrato, devaluación, humillación, manipulación, chantaje emocional, entre los más importantes. Muchas veces es maltrato físico, abusos sexuales en muchos casos, ¿no? Y esos abusos también son delicados, tanto el maltrato físico como el maltrato psicológico y el abuso sexual. Son súper delicados porque son los famosos secretos de familia que no se atienden porque crecimos en el qué va a decir la gente, nuestras familias están más ocupadas del exterior que del interior, ¿no? Entonces, por eso hablamos de familias disfuncionales. También los psicópatas y los narcisistas vienen de familias disfuncionales. Lo que pasa es que la diferencia de las personas empáticas es que ellos deciden dañar, eligen dañar, y nosotros vamos por la vida como sin saber qué pasa, ¿no? Entonces terminamos vinculándonos porque nuestro sistema nervioso está hiperactivado. Y como está hiperactivado, llega un psicópata, llega un narcisista y encontramos algo parecido porque es lo que vivimos en nuestra infancia, ¿no? Entonces no quiere decir que todas las personas seamos víctimas de psicópatas y narcisistas, sino que eh, el, mientras más violencia,
más frágiles somos hacia este tipo de personas abusivas. Entonces, ¿qué pasa con la violencia encubierta? Hay básicamente 4 que son muy importantes, pero se van dividiendo, o sea, se van ramificando. Yo me quiero ir, porque como son muchos temas, me quiero ir a tomar las más importantes. Por ejemplo, la manipulación emocional, que es cuando la persona agresora utiliza tácticas para controlar las emociones de la víctima, ¿no? Haciéndola sentir culpable o responsable de los problemas de la relación o el vínculo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, los padres, en caso de los padres, culpan a los hijos, los castigan en su ira, ¿no? Y en las parejas no se hacen responsables de algún acto indebido cuando estamos dañando a alguien, ¿no? Entonces la manipulación sucede así, sucede por chantaje emocional, etcétera, ¿no? Luego viene otro que es la devaluación constante. Por ejemplo, la víctima es menospreciada, ridiculizada en sus pensamientos, sentimientos, capacidades, y evidentemente pues, se afecta la autoestima, la confianza, y entre esos maltratos, por ejemplo, está el bullying, la crítica excesiva a tu físico, a tu figura, a tu forma de ser, a tu aspecto. Entonces, este es otro tipo de violencia encubierta. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero no me gusta ese vestido, se te ve muy mal, estás demasiado gorda, estás demasiado flaca, estás muy ojerosa, te ves muy cansada. Entonces, pasa un evento y se burlan y se lo cuentan a toda la familia y tú te quieres meter debajo de la mesa. O sea, pasa mucho. Y los papás creen que es un chiste, ¿no? Entonces, es importante entender que esa devaluación también tiene límites y que no importa quién sea, sean nuestros papás, sea nuestra familia, sea quien sea, tenemos que poner los límites. Bueno, Yo sí tengo la pregunta, Claudia. ¿El narcisista entonces no es tan malo como el psicópata? ¿O qué? ¿Cuál sería como Sí, la diferencia principal? Ajá. el problema es que el narcisista no es tan maquiavélico, o sea, no es, no es que por eso les podamos tener compasión, porque son personas que nunca van a cambiar. Entonces se nutren siempre de los demás y del daño de los demás, de obtener beneficios de los demás. Entonces es una persona que solo toma y no da. Entonces prácticamente estás con una persona que, ¿no? Entonces haz de cuenta que tú das dinero, ¿no? En una maquinita, prácticamente estás como en una maquinita de juego y se te va todo tu dinero, tus ahorros, tu energía, y nada cambia. Entonces no tienen ese tipo de maldad y ese maquiavelismo, pero hacen mucho daño con su manera de ser, con su indiferencia, con este tipo de maltrato encubierto, ¿no? Sus humillaciones, por ejemplo, desaparecen y aparecen, premio castigo, reconocimiento. Entonces, eso te daña mucho. Entonces, no son tan malos, pero no por eso tendríamos que tenerles compasión. Ok, Eugenia, gracias. Eugenia, gracias, Edith. Estamos con Eugenia. Pregunta. Gracias. Claudia, la consulta mía es la siguiente. El narcisista, si bien entiendo, va minando la situación psicológica de la persona que está a su alrededor. ¿Estas personas llegan a curarse o este trastorno definitivamente no se cura? Gracias. De nada, Eugenia. No, al contrario. No, el narcisista no se cura. Porque no puedes curar a una persona que no tiene la conciencia de que está mal. Entonces, el narcisista nunca va a reconocer, como nunca se hacen cargo de sus propios errores, de lo que hacen, por su falta de empatía. No puedes curar a una persona que no reconoce que necesita ayuda. Un narcisista nunca va a reconocer que necesita ayuda. Un narcisista, su máscara, siempre vive en esa máscara eterna de yo necesito, yo me impongo, yo soy, y entonces viven en un mundo aparte. Entonces, no se curan ni con terapia. Y si van a terapia, van para aprender técnicas de manipulación. Está demostrado que es un trastorno y que no tiene cura. De acuerdo. Y perdón, dentro de lo que cabe, ellos siempre van a hacer sentir mal a la otra persona de cosas que ni siquiera han pasado. Sí, claro, porque además, por ejemplo, en su discusión tienen paranoia, ¿no? Entonces,
ellos mismos se avientan sus propias historias de, estás platicando con alguien, seguramente te estaba tirando la onda, y tú estás de ofrecida, y entonces tú ya estás, pero sonriéndole, entonces te hacen un drama de la nada, ¿no? Entonces, no son precisamente conscientes del daño, pero saben que lo causan, no sé si me explico, ¿no? O sea, saben que te están causando una molestia y tu reacción les da ¿no? El narcisista perverso le da ese gozo perverso, ¿no? Tu reacción muchas veces aprietan esos botones emocionales que nosotros tenemos, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuando reaccionas de manera agresiva, ¿no? Ahorita se me fue la palabra, pero muchas veces, por ejemplo, hasta te graban si hay hijos y ya planean un divorcio y estas cosas. Empiezan a exprimirte y te graban para que esa reacción tuya violenta, ¿no? La usen en tu contra y para decirle a la familia, la loca es ella. Gracias Claudia, gracias. Por aquí está también Yelitza, ya vamos a atender. Aquí hay unas preguntas en el chat que me gustaría también como ir, y te las voy a leer. Dice, el narcisista, bueno, ya eso creo que lo respondiste, no registra lo mal que te hace, eso ya creo que está solucionado. Dice, el narcisismo y psicopatía ya están más o menos, ok. Aquí yo quería hacerte una pregunta, porque cuando dice hay diferencia entre narcisistas y psicópatas, sí hay diferencias y tal vez puedan ser claras aquí, pero a la hora de estar con una persona, y vamos a hablar, por ejemplo, aquí había una chica que decía, es que es mi mamá, entonces puede ser la mamá, puede ser la pareja, pero al final, como no son personas que se van a ir nunca a una terapia, precisamente por su condición, las que necesitan terapia son las personas que están ahí aguantando como toda esta situación. Entonces, no se va a saber nunca, o sea, no se sabría nunca quién es quién, o tal vez si tienen de las dos características. Entonces, es como un poco, ¿cierto? Se hace como complicado, como que se puede hacer muy entrelazada las características a veces. Fíjate que hoy la información es la que nos ayuda a entender las dinámicas. Entonces, efectivamente, por ejemplo, se nos ha enseñado a honrar a nuestra mamá, ¿no? Honrar a nuestros papás, pero sobre todo la mamá es como intocable. Y claro, antes no podías tú hablar mal de la mamá, porque además, la verdad es que muchas mamás se quitan el pan de la boca por sus hijos. O sea, una mamá empática se va a quitar. La verdad es que mamás hacen cosas extraordinarias por sus hijos. Entonces, claro, ahí se confunde la madre narcisista, que es una persona totalmente herida. Entonces, mucha gente no despierta hasta los 40 o 50 años de cuando empieza a llegar la información como esta, ¿no? Como de nosotros como difusores de información de este tipo. Entonces, claro que es confuso porque los hijos están en el vínculo traumático con la mamá, ¿no? Entonces, saben que es grosera, saben que es demandante, saben que te evalúa, te descalifica, te humilla, pero por el otro lado, muchas veces no te das cuenta, pero dejas de hacer tu vida por atenderlas a ellas. Entonces, muchas veces hay un hijo que se queda a cuidarlas a ellas. Perfecto, Clau. Y hay una cosa que, bueno, también creo que yo te mandé esa pregunta por WhatsApp ahorita en la tarde porque la verdad no sabía ni cómo preguntarlo, o sea, es como muy delicado porque de alguna manera es como una preocupación de si estas personas pueden llegar a ser asesinas, o sea, al punto de acabar, de atentar contra la vida de alguien. Alguien me puso algo pues como muy personal que le pasó y dice, o sea, ¿cómo puedo, digamos, como, bueno, creo que este tal vez no sea como el punto donde uno le dice, puedes hacer eso porque siento que ya una persona con un trauma tan complejo que, digamos que según ella, sus hijos fueron asesinados por la hermana que tenía una conducta, según ella, narcisista. Siento yo que no sé un narcisista, o sea, sí puede llegar a eso, o sea, ¿qué pensás, Clau? Claro, por supuesto. En realidad, más
está más enfocado al tipo de personalidad de el narcisista patológico perverso, y muy probablemente, si esa pregunta, muy probablemente, lejos de ser narcisista, sea una psicópata. O sea, en realidad, por eso por eso era importante distinguir. Y era importante darles esta introducción porque conocer a tu oponente es muy importante en el caso del divorcio, que eso vamos, pero por eso les marcaba un poquito las diferencias, que también se las vamos a dar para que las tengan, ¿no? Pero lo más probable es que ella haya sido una psicópata. O sea, los psicópatas se cuidan mucho la mayoría de las veces. O sea, sí está demostrado que en las cárceles no hay psicópatas, la mayoría no son psicópatas, pero los psicópatas forenses son personas que evidentemente ya han llegado a ese punto, ¿no? Claro, o sea, el más perverso. Y además, por ejemplo, se entiende que el psicópata es una persona muy inteligente y no siempre, no siempre. Es más bien muy audaz y muy buen manipulador, pero en realidad, como les decía hace un rato, el psicópata se nutre del daño, ¿no? Del daño maligno que le causan. Ellos son conscientes y lo deben sufrir y gozan. Eso se cuenta como si les dieras alimento. Entonces, en el caso de esta chica, es muy probable que se trate de una psicópata. Por ejemplo, si ven en nuestras redes después, yo hice inclusive el análisis de un futbolista de Argentina que indujo a la violencia, al suicidio a su novia. Entonces, él tenía su familia y entonces él estaba viendo en una tablet cómo ella se colgaba. Entonces, esa perversidad solamente la tienen los psicópatas. Quería seguir hablando sobre ese tema porque tengo un poco de confusión. Te lo voy a decir con mi propia experiencia. Desde que nació mi hijo yo tuve una preeclampsia y como ese hecho no llegó hasta los 9 meses, sino que más bien fue todo fue un proceso difícil porque él dejó de respirar, estuvo hospitalizado, mi cesárea se infectó, fue varias cosas. Y como ese hecho no fue lo que mi pareja en ese entonces esperaba, empezó desde ese momento como a creerme en mi cabeza que yo era una mala madre. Yo no me lo creía. Después que ya el niño tenía 3 años, fue que descartó y, por supuesto, ya yo estaba aislada, no trabajaba, estaba dedicada al niño y todas las demandas que él quería, que nunca era satisfecha, ¿no? Entonces, al quedar sola, que ya no tenía absolutamente nada de dinero, hubo un momento porque fue en pandemia, yo no tenía nada que comer. Mi depresión fue tanto que yo lo único que quería era suicidarme porque entendí que sí, realmente era una mala madre. O sea, de todo lo que venía sembrando todo ese tiempo, en ese momento yo encajé con que era una mala madre, porque no podía alimentar a mi hijo. Entonces, pregunto yo, ¿eso lo hace un psicópata o un narcisista? Pues tendrías que darme más datos, porque, por ejemplo, ese daño es muy común de las dos personalidades. Para distinguir si era un psicópata o un narcisista, necesitas saber más datos de su personalidad. Por ejemplo, si daña a más personas, porque además, por ejemplo, insisto, está el maquiavelismo y la frialdad y el maquiavelismo es algo, sí los puedes distinguir entre un narcisista. Un narcisista como que está nervioso, es un neurótico, de repente explota. El psicópata es más frío, más calculador, observa, tiene más autocontrol, y el narcisista no, el narcisista explota muy seguido. Entonces ahí podrías distinguirlo. Yo llevo desde el 2021 en una situación extrema, totalmente convencida
el 2022 abrí los ojos y convencida que estoy ante un psicópata. Tengo 2 hijos con él y quedaron con él porque yo tuve que hace 16 meses huir del país. Yo estoy en Costa Rica, o sea, hace 16 meses huí y hace casi 2 meses regresé por mis hijos. De verdad que he hecho muchísimo trabajo espiritual. He vivido un montón de cosas, y de verdad que si no fuera por fortaleza de espíritu, no estuviese ni siquiera aquí sentada enfrente. Y me he negado a llamar miedo o terror. Lo que he vivido. Pero yo le dije a Claudia desde el principio que yo no podía dejar de hablar aquí con ustedes porque es un espacio seguro Por que no supuesto. había tenido antes. Estoy aterrada por mis hijos y escuchándolas, de verdad que no tengo, bueno, sí tengo muchas cosas que he hecho que creo que puedan aportar, pero no me siento en capacidad en este momento porque tengo que reconocer que necesito ayuda. Yo estoy sola, no solo porque esté sola en este momento, en este país, sino porque yo perdí a mi mamá a los 20 años, a mi papá hace unos 6 años. El psicópata me aisló en un tercer país. Yo soy venezolana, y estamos, o sea, migramos a Costa Rica. Estoy sola, no tengo recursos económicos ninguno. Con lo poco que pude hacer en Estados Unidos, no fue ni siquiera de ahorros, que fue a donde huí. Con lo poco que pude, cuando me sentí un poco fuerte y además 15 meses y él me negó a mis hijos mandármelos, entonces entendí que no era normal lo que estaba sucediendo, que mis hijos necesitan de mí. Lo único que tienen mis hijos en la vida es su mamá. Te entiendo perfectamente tu sentimiento, es de desesperación, angustia, ansiedad. Yo lo pasé, yo lo viví. Claro que el estado emocional está en hiperalerta. Claro que hay un miedo, por supuesto, de que te arrebaten a los hijos, que los dañen. Entonces, es muy importante que tengas soporte emocional, que tengas contención de personas que te entienden. Nosotros en Facebook tenemos un grupo donde cada vez que tú te sientes ansiosa, puedes escribir, siempre va a haber alguien que te conteste. Si no estamos nosotros, generalmente te contestan las mismas víctimas que ya han ido saliendo y que de alguna manera también están haciendo su labor para que otras personas no lo hagan, ¿no? Entonces, es muy importante sí tener estas redes de apoyo. Estamos en nuestro grupo, pero además te puedo, en lo particular, enviar estos contactos para que estés en esta red de apoyo, porque, por ejemplo, la noche se hace muy larga, la incertidumbre remueve tu objetividad y entonces, ¿qué es importante? Tener esta contención, el abrazo, la palabra, estoy contigo, te entiendo, ¿y qué pasa si haces esto? ¿Qué pasa si haces lo otro? Entonces, este aislamiento, evidentemente que lo hacen con toda la intención para dañarte, ¿no? Entonces, en realidad, en este proceso tienes muy poco, ¿no? Pero si te platico un poquito cómo lo viví, básicamente me tuve que retirar de todo y aceptar que estaba yo hackeada,
violentada, bla, 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 y aceptar que estaba yo en esa situación, retirarme por completo y empezar a repararme yo. Entonces, yo entendí desde ahí que nadie da lo que no tiene. Entonces, para poderle dar fortaleza a tus hijos, necesitas repararte tú primero. Yo escribí en el grupo algo que uno nunca le puede demostrar ni debilidad ni miedo a un hombre, porque desde el primer momento que hace eso, ya ellos están ganando. Entonces, uno no puede hacer eso. Acá hay digamos, una humorista, pero es humorista, pero también da unas charlas muy buenas porque ella es muy feminista, que se llama Alejandra Zárate. Incluso ella ha dado pues, charlas por varias partes, pues así como el mundo. Y ella tiene hay una charla de esas que se llama Lo que se permite se repite. Entonces, pues yo sí les quiero como dejar ese mensaje de que cuando uno permite algo, eso se repite, o sea, independiente de lo que sea. O sea, desde el día uno, si uno lo permite, ya va a seguir, o sea, va a seguir dejando pasar eso, y eso es como una ola, como esas bolas del desierto que van girando y se van volviendo más grandes. Entonces, nos da mucha fuerza a todas porque igual las mujeres podemos con todo. Pues sí, mira, yo también, sufrí o sufro todavía por la parte de que se llevaron a mi hijo. Esta parte Plaza de Clau también hemos platicado. Y sí, es muy doloroso la manera en la que tratan de manipular a uno por parte de las personas, ¿no? Este, y como dicen, los niños lo sufren de una manera brutal, pero ellos son tan fuertes, son tan inteligentes que lo manejan a su forma, ¿no? Desafortunadamente ellos va pasando el tiempo, va creciendo y cuando van empezando a sacar el dolor, los problemas, ¿no? Y también se dan cuenta cómo las mamás o los papás pueden llegar a ser tan manipulados. Mi hijo me lo ha expresado, ¿no? Desgraciadamente aquí en México, pues sí, las leyes protegen de una manera, pues, ¿cómo lo podemos decir? Errónea, ¿no? Tanto a hombres y mujeres, es erróneo, porque siempre lo hacen de una manera, muy sesgada. Incluso yo, pues, en el trabajo, fíjense, en el trabajo, yo trabajo en Televisa, tengo compañeros que salen en la tele que tienen el mismo problema que yo, ¿no? Que las mamás de sus hijos les han quitado a los niños, ¿no? Y a pesar de todo eso, sí es ese sesgo, ¿no? Hacia las personas que se llevan a los niños, ¿no? Porque a mis compañeros, bueno, a algunos de mis amigos y a mí, pues es de repente que se llevan a los niños. Yo una vez llegué, yo cuando llegué a casa y ya no estaba mi hijo. Es de lo más doloroso que se pueden imaginar, ¿no? Llegar a casa y no ver a tu hijo es lo más espantoso del mundo, ¿no? Y ojalá y se lo hubiera llevado, no sé, de aquí a 1 hora de camino. Se lo llevó en auto a 9, 10 horas de camino, ¿no? Yo solamente lo puedo ver en las vacaciones y de vez en cuando por videollamada, porque aparte el niño, pues no lo dejan, ¿no? No lo dejan luego usar el teléfono o no lo dejan usar la videollamada. Entonces es una parte dolorosa. Y lo que decía Clau de las banderas rojas, sí, es muy cierto todo eso, ¿no? Cómo nos empiezan a aventar esas pequeñas banderas rojas, pero estamos en un enamoramiento en el cual difícilmente vemos las cosas. Cuando son las primeras veces, ¿no? Ya cuando son 2 veces que te pasan estas cosas, ya la tercera, cuando tú ves cierto comportamiento, es cuando en el momento, mira, así tienes que decir adiós. Esa es la forma, ¿no? O sea, porque es mejor que duela un momentito o que salga uno así como que, ay, pues sí, me siento medio raro, ¿no? A seguir sufriendo un abuso, ¿no? Porque a mí me tocó, o sea, fue por parte de la mamá de mi hijo, ¿no? Y después yo no me había
puesto a reflexionar sobre ese tipo de cosas. Después tuve otra novia en la cual lo que dijo Clau, ¿no? Hablaba de las exparejas de una manera, lo que dijo Clau, es que yo dejé a mis novios porque son celosos y yo dejé, yo no me gusta que hagan esto, y no eso. Pero como te digo, anda uno tanto en duelo como en enamoramiento, que uno a veces pasa ese tipo de situaciones por alto, ¿sí? Y entonces cae uno otra vez en el mismo problema con las personas narcisistas. Fíjate, Alvarito, ahí ocurre, por ejemplo, ya te dijo a ti que eres celoso, ya te transfirió la culpa, te está triangulando, entonces estás haciendo dudar de tu percepción, ¿no? Entonces te proyecta a ti toda la dinámica. ¿Viste? Exacto. Un momentito dijiste 4 estrategias de manipulación que es Sí. que... Y entonces, perdón, Clau, perdón. No, adelante. Sí, entonces te digo, entonces pero como uno ya está tan enganchado como lo estaban diciendo, ya toda la parte bioquímica en nuestro cerebro ya tuvo un exceso de todo, ¿no? Entonces es cuando se nos vuelve tan difícil dejar a esas personas, ¿no? Sí, ahí viene justamente el apego a las personas maltratadoras porque nosotros nos acostumbramos a nuestra hipervigilancia y entonces esa hipervigilancia y esa intensidad con ellos es mucha, por eso conectamos. Entonces, en realidad no es que nosotros tengamos, seamos, ¿no? Y yo decía al principio, no somos narcisistas, lo que pasa es que nuestro sistema nervioso está hiperactivado y con ellos, que es demasiado intenso, se hiperactiva de nuevo, ¿no? Sí. Entonces, es conocido. Pero definitivamente, inclusive pasa que las relaciones con otras personas, con personas normales se vuelven hasta aburridas, ¿no? Entonces terminamos idealizando esa persona, la relación con una persona, pero después del tiempo entiendes que alguien que te da paz, te da felicidad, y que la Claro. paz es felicidad absoluta. O sea, no hay Exactamente. paz en todos los sentidos, no solo con la pareja, sino en tu trabajo, con tus amigos, con todo. La paz, desde la paz generas abundancia, generas amor, generas todo. Entonces, y claro, esto que comenta que le pasa a Álvaro, ¿no? Él como hombre, ¿no? Ha tenido que luchar porque efectivamente de repente también te desaparecen a los hijos, ¿no? Entonces, qué frustrante que ya no lo encuentras y que sabes que te cuesta trabajo verlo por la distancia y que lo están manipulando. Entonces, uno tiene que aprender a enfriarse y bueno, pues pienso que ahí más o menos la llevas, ¿no, Alvarito? Sí, mira, gracias a Dios ya esas cosas, ya fueron, pues superándose en gran medida. Esa parte de los hijos, es muy complicado, ¿no? Pero sí, porque pues como tú exactamente lo dices, ¿no? Te frustras de muchas situaciones, ¿no? Por la participación. Bueno, yo creo que ya nos extendimos un montón, abusamos del tiempo de Clau. Quiero invitarlas a que si tal vez les queda como alguna consultita por allí, pueden dejarla en el chat o si quieren dejar un videíto con saludo o lo que quieran dejar, ahí el chat va a estar habilitado, digamos como para que manden mensajes unos días más. Y ya cualquier cosa, voy a compartirles también la página de Clau, la página mía, o sea, ahí vamos a estar. Si ya quisieran alguna consulta directamente o algo pues directo con Clau, ya ella también va a estar ahí súper pendiente como de los mensajitos. Nuevamente, muchas gracias a todas, a todos por participar. Clau, ¿quieres decir algo más para cerrar Pues básicamente, sobre todo autocontrolarse, pedir ayuda, no aislarse, también reconocer que también nosotros tenemos un problema, que una cosa son las heridas de la infancia y otra cosa es rasgos narcisistas y psicópatas. Entonces no tiene que ver una con la otra, que no se confunda, que reconocer que estamos repitiendo por nuestra propia adicción. Entonces, que el camino de sanar es el autoconocimiento y el conocimiento en general de la dinámica. Y ya por último, Clau, ¿quieres agregar algo
Vi que levantaste la mano. Está Y bien. con eso cerramos, Clau. Bueno, gracias, Claudia. Yo quería decir algo rápido, un poquito como mi experiencia como una mamá que tuvo que irse del país donde estaba viviendo con su ex marido psicópata encubierto y mis dos hijos que en ese momento tenían 21 y 23 años. Estaba viviendo en Chile, me vine a Argentina. Muy manipulados mis hijos, muy manipulados. El maltrato ya no era solo de mi ex marido, el maltrato psicológico, sino también de mis hijos. Obviamente eso fue lo que más me dolió. Yo me vine sin nada, empecé de cero a trabajar en Argentina, pero lo más importante, mi dolor más grande era el tema de cómo acercarme a mis hijos, mientras ellos seguían viviendo con el padre que me difamaba. Es muy difícil al principio, uno quiere gritarles a los hijos, reaccionen, porque uno se da cuenta de lo que ha descubierto, reaccionen, vean que su padre, su madre es un psicópata, un narcisista. Bueno, yo les aconsejaría que eso no lo hagan. Para mí una cosa muy importante que me dio muchísimo resultado gracias a mi terapia fue mostrar las diferencias. Nosotros somos los padres que amamos a nuestros hijos. Nosotros somos la parte que amamos, a diferencia de los padres y madres psicópatas y narcisistas. Muy importante no hablarles mal de ninguna manera de los padres. Yo particularmente, como mis hijos ya eran mayores, les pedí que no me hablaran de él, salvo que estuvieran en riesgo, y me comunicaba, me costó muchísimo lograr la comunicación. Hoy en día tengo una relación excelente, después de 3 años y medio, especialmente con mi hijo mayor, diaria y muy amorosa, y cómo lo fui logrando. No hablándole mal de su padre, no quejándome, no hablándole de los problemas de la pareja, hablando mucho desde el humor. El humor entre padres e hijos es un arma muy efectiva. Por supuesto, siempre demostrándoles el amor, ya sea a través de regalitos, si los hijos no están con nosotros, WhatsApp, algo por Instagram, no ser tampoco demasiado pesado con eso, pero entre el humor y el amor, la presencia. Gracias, Clau. Fíjate que eso que mencionas, por último, para cerrar, efectivamente, esto que mencionas es muy importante. Tu comunicación con los hijos es mejor con el juego. A ellos no les gusta sentir nuestro estrés, nuestro dolor, nuestra ansiedad, nuestra angustia. Entonces se vuelve mucho más sana y mucho más cercana. Ellos no tienen por qué cargar con toda la dinámica, aunque sabemos que no somos responsables. Cuando aprendes a dominarte, ese humor que menciona Claudia es muy importante. Los niños están acostumbrados a jugar y aunque son jóvenes, ¿no? Desde niños, ¿no? Bueno, ya en el caso de Clau tienen, ya están un poco más grandes, pero siempre el humor. Yo recomendaría que en todos los sentidos, ¿no? O sea, el humor es muy sanador. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Clau, por tu reflexión. Muchísimas gracias a todos y ya ahorita les voy a compartir los archivos también para que los que quieran leer y seguir estudiándolos, ahí van a estar. Gracias de verdad. Besos a todos, buenas noches y espero que les haya gustado y les haya servido. Que tengan excelente noche todos. Hasta luego, muchas gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias. Clau, Gracias. un beso. Gracias. Buenas Beso, noches. Clau. Gracias. Buenas Hasta noches, luego. Eugenia.